Les saludo muy cordialmente, mis queridos hermanos y amigos. Estamos muy contentos de que hayan escogido sintonizar el programa de hoy. Nuestro programa se llama Me Gustaría Saber. Es un programa de preguntas y respuestas. Queremos que ustedes nos envíen sus preguntas. Voy a poner la dirección en pantalla, tv@zoomtv.org, tv@zoomtv.org. Pueden mandarnos sus preguntas, nosotros haremos la investigación necesaria y luego entonces contestaremos en el aire su pregunta. Ojalá que la respuesta sea satisfactoria. Sé que lo será porque lo vamos a sustraer directamente de la Sagrada Escritura. Tengo conmigo a mi amigo, el pastor Manrique, pastor de la Iglesia Hispana de Oakland, California, más o menos a unas 3 horas y algo de acá, del estudio. Señor. Ha aceptado la invitación para venir en su día libre, para estar aquí con nosotros, junto con su esposa, sus hijas. Pastor, es un honor tenerle con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. El privilegio, pastor, es mío. Gracias a Zoom TV por la invitación que nos ha extendido. Y es un privilegio poder compartir, no solo con usted, sino con todas las personas que nos ven por los diferentes medios, por Amén. La televisión, por los dispositivos electrónicos. Felices de poder compartir sobre todo esto, que resolver preguntas de la Biblia, inquietudes de la Biblia, es fundamental para que teniendo ahora claridad de los conceptos bíblicos, tomemos decisiones. ¿Y qué decisiones son? Pues decidir entregar nuestra vida a Cristo, que Él sea nuestro Señor, que Él sea nuestro Rey y poder ir a vivir con Él por la eternidad. Aceptar la salvación que Él nos ofrece. Hacer como hizo Samuel. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y obedece. Claro, exactamente. Bueno, queremos, pastor, tener una oración. Sí. Siempre empezamos el programa con oración para pedir que Dios nos bendiga a nosotros, nos dé pensamientos claros, palabra clara, y para que los que estén viendo el programa también tengan mentes claras y estén dispuestos a recibir la palabra. Así que le voy a pedir, por favor, que ore. Vamos a orar. Querido Padre, queremos en estos momentos, Señor, solicitar, clamar por tu presencia en este lugar. Aquí estamos tus siervos, somos seres humanos, pero que te amamos de todo corazón y sentimos el anhelo ferviente en nuestro interior de poder predicar el Evangelio, Señor, motivados por ti, por tu Espíritu, inundados de tu poder, Señor, para que muchas personas escuchen, tomen decisiones, cambien sus vidas y puedan vivir en esta tierra vidas que te honren, que te glorifiquen como genuinos cristianos y que también, Señor, puedan aceptar la salvación que Cristo nos ofrece, de ir a vivir pronto a un lugar donde no habrá muerte, ni dolor, ni sufrimiento, ni angustia, donde viviremos por los siglos de la eternidad. Toca a cada uno, Señor, de las personas que va a estar viendo este programa y a nosotros aquí en el estudio. Bautízanos con tu poder, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, pastor, creo que tenemos una pregunta que va a tomar todo el programa. Ajá. Esa es mi sospecha. Okay. Podría tomar muchos programas. Esta es la pregunta. Éxodo 31, 16 y 17 dice que el sábado era señal entre Dios e Israel. Sí. ¿Por qué entonces dicen los adventistas que es señal para todos los cristianos y no solo para Israel? Muy buena pregunta. Pienso que debiéramos comenzar con el texto que aparece, que se está desarrollando en cuestión, y es Éxodo 31, el 16 y el 17. Guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º cesó y descansó. Cualquiera podría decir, como ya dice la pregunta, que esta es una señal solo para los judíos, porque es más, los judíos hasta el día de hoy pues guardan el sábado como el día del Señor. Yo viví durante 5 años en la ciudad de Nueva York y algunas de las cosas que me impactaban en Nueva York es pasar por algunas tiendas en Manhattan, tiendas judías, y ver letreros grandes donde dicen que el viernes a las 2 de la tarde se cierra la tienda, pero que se reabre el sábado o en la noche o el domingo. Y entonces decía, qué interesante ver los judíos dando el ejemplo de la observancia del sábado para todo Nueva York. Entonces, cualquiera que lee este texto podría decir, sí, eso se está cumpliendo para los judíos, pero nosotros no somos judíos. Bueno, nosotros no somos
judíos de que hayamos nacido en Israel o que necesariamente formemos parte de esa nación que está constituida hoy como Israel. Pero nosotros sí somos pueblo de Dios. Dios dio estas palabras a Israel porque en ese momento Israel era su pueblo. Pero Israel, como lo podemos ver a lo largo de la Biblia, falló el compromiso con Dios. Israel fallaba una y otra vez y adoraba imágenes y se apartaba de los caminos de Dios. Y Dios tuvo que hacer que un nuevo pueblo surgiera, un Israel espiritual. Para eso vino el Mesías, a través de Jesucristo y los apóstoles, fundó la iglesia, el pueblo de Dios, que hoy está alrededor del mundo. Así que quiero dejar eso claro para decir que esto es un pacto hecho para todos los hijos de Dios. Aquí no dice exclusivamente para Israel. Exacto. Sin embargo, algunas personas pudieran pensar que es solo para Israel. La manera más sencilla de descubrir esto es que el pacto que Dios hizo, lo hizo fue con la humanidad, pastor. Dios hizo el pacto con la humanidad y lo hizo desde la misma creación. Aquí lo está refiriendo, está enfatizándolo para Israel, que es su pueblo en aquel entonces. Pero realmente cuando Dios estableció el sábado, lo estableció apenas cuando Adán y Eva habían sido creados. Después de crear a Adán y Eva, que fue el sexto día, lo siguiente que Dios creó fue el séptimo día, que fue el sábado. Y es así como Génesis, el capítulo 2, nos habla de eso. Así que podemos estar seguros que el sábado fue hecho para la humanidad, para los que quieran ser hijos de Dios. Ahora, lo interesante es que en Gálatas 3, versículo 28, dice algo muy interesante. Gálatas 3:28. O sea, que nosotros somos judíos, Sí. somos israelitas, aunque posiblemente no tengamos ninguna sangre de judío. Y la gente dice, ¿cómo es eso? Aquí lo dice, versículos 28 y 29, pastor. Dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué tremendo versículo, pastor. Así que si aclara todo. recibimos a Cristo, somos simiente de Abraham. Desde luego. En ese sentido somos judíos. Y entonces el sábado es para nosotros también. Son para todo aquel que crea en Jesús, que acepte a Jesús como su Salvador y Señor. Amén, amén. Ahora, hay un versículo que no leímos, pastor, en la pregunta original. En Éxodo 31 Sí. y el versículo 18 hay un dato muy interesante. Oh, sí. Vamos a leer ese versículo. Claro que sí, pastor. Dice 31:18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Es lo único en la Biblia que Dios escribió con su propio dedo, Los 10 los mandamientos. 10 mandamientos. O sea que están en una categoría especial. Desde luego, porque Dios tuvo, a ver, lastimosamente el hombre es incrédulo y busca todas las razones para desobedecer a Dios. Pero Dios, conociendo la mente del hombre y que tiende y va de continuo al mal, hace todo lo correcto para que el hombre no tenga cómo salirse de sus principios. Y cuando Dios escribe los mandamientos con su propio dedo, es que le está diciendo al hombre, lo escribí yo mismo para que tú no digas que otro lo escribió. No solo eso, no solo los escribió, los puso en tablas de piedra. Cuando uno escribe algo en piedra, significa que eso va a durar muchísimo Amén. tiempo, para Amén. siempre. Cuando vamos a Tierra Santa y hemos tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, lo que más antiguo es lo que está labrado en piedra. Sí, así es. De paso, cuando vamos a lugares en Latinoamérica y vemos algunas cavernas donde hay jeroglíficos, lo mismo sucede en el antiguo Egipto, es porque están marcadas en piedra. Así que lo que está en piedra es para que dure toda la vida. Esto es lo que el Señor quiere mostrar aquí. Y un aspecto más de los mandamientos que Dios quiere resaltar es que Él, cuando los escribió y los dio al pueblo, también Él los pronunció en forma audible al pueblo. Así que los dijo audiblemente, los escribió y los puso en piedra para que no hubiese ninguna duda de que Él es el autor de la ley. Y es interesante, pastor, que la forma como guardaban registros en el pasado era generalmente en tabletas de barro. Porque cuando el barro estaba suave, entonces hacían la inscripción. O, en el caso de Egipto, en papiro.
en papiro. Pero cuando se trata de los 10 mandamientos, tablas de piedra, Tablas de piedra. escritas con el dedo de Dios, en letras de fuego, dicen Deuteronomio capítulo 33. Ahora, volvamos otra vez al versículo 17. Versículo 17 de Éxodo 31. Un detalle muy interesante dice, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué señal entre Dios e Israel? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. ¿A dónde nos manda esto? A la creación. Bueno, ¿y en la creación había algún judío? No, ¿En la creación había pecado? tampoco. ¿En la creación había viejo pacto? No. Entonces la pregunta es, ¿cuándo instituyó el sábado Dios y para quiénes lo instituyó? Para personas sin pecado, criaturas de Dios que iban a vivir de ahí y por la eternidad. Así que Dios lo instituyó para un mundo sin pecado, para que el hombre reconociera a Dios como el creador. El propósito fundamental del establecimiento del sábado es recordar a Dios como creador. De paso, esa es la razón fundamental por la que lo adoramos y lo alabamos, porque Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Y es interesante notar que en la Biblia nunca, ni una sola vez, se le llama al sábado el sábado de los judíos. No. Ahora, cuando uno va al Evangelio según San Juan, uno encuentra que dice varias veces, era la Pascua de los judíos, era la fiesta de los judíos, era la fiesta de tabernáculos de los judíos. Es decir, cuando se trata de las fiestas que se cumplieron cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, es decir, terminaron porque ya se cumplieron en Jesús, se dice que eran fiestas de los judíos. Pero cuando se trata del sábado, dice, el sábado del Señor tu Dios. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad en mi santo día. Jesús dijo, el Hijo del Hombre es Señor Aún del sábado. Es decir, que cuando se trata del sábado, es el día del Señor, no es el día de los judíos. Desde luego. Ese punto que acaba de tocar es fundamental porque debemos entender que Dios creó ese día para que nosotros le glorifiquemos a Él. Ese día no es nuestro, ese día es de Él. Y bueno, así es como lo establece precisamente el 4º mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días harás todas tus obras, pero el 7º día es de Jehová tu Dios. Y nosotros, como es su día, lo dedicamos para reconocer que es nuestro creador y es el dador y sustentador de todas las cosas. Ahora voy a hacer una declaración nada más por recalcar un punto. Jesús es solamente rey de los judíos, ¿verdad? No, Eso dice la Biblia. Bueno, los magos que vinieron a Jerusalén dijimos que venimos buscando al rey de los judíos. Entonces, porque dice rey de los judíos, es solo de los judíos. no. Y no solo eso, eso era lo que precisamente escribió en la misma tableta de la crucifixión Poncio Pilato, ¿cierto? Que Cristo era el rey de los judíos y sin embargo era más lo que la gente decía que lo que eso revelaba, porque el mismo Jesucristo dice que con Él ahora todas las demás naciones pueden alcanzar salvación. O sea que la expresión, cuando dicen los reyes magos, que dicho sea paso, no dice la Biblia que eran 3, ni No que dice se la llamaban Biblia. Gaspar, Melchor y Baltasar. Ni que uno era moreno y dos blancos. Eso viene de la tradición, De la ¿verdad? tradición. Pero es interesante que ellos dijeron que venían buscando al rey de los judíos, pero nosotros sabemos que Jesús no era solo rey de los judíos, era rey de todos los que reclaman su nombre. Correcto. De la misma manera, dice que el sábado era señal entre Dios y los judíos, pero no significa que exclusivamente para los judíos, sino para todos los que creen en Cristo Jesús como Salvador personal. Ahora, en Génesis claramente dice que Dios estableció el sábado en la creación. Vamos a leerlo para que quede bien documentado. Génesis 2. Génesis, el capítulo 2, después de 6 días de trabajo, encontramos en los versículos 2 y 3. Pastor, si quiere leer eso en cuanto al 7º día. Claro, dice, el 7º día concluyó la obra que hizo y reposó el 7º día de todo cuanto había hecho. Entonces bendijo Dios el 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos, la tierra, cuando fueron creados. Ok, entonces Dios trabajó 6 días y cesó, reposó, se traduce mejor, cesó
el séptimo día. Y lo dice 3 veces. Dice, acabó Dios el día séptimo, bendijo el día séptimo y dice, reposó el día séptimo. reposó el día séptimo. 3 veces dice que el sábado es el séptimo día. Es decir, el sábado fue hecho en la creación, antes que existiese un judío, viejo pacto o pecado. Es parte del plan original de Dios. Ahora, vamos a Éxodo 20. A los 10 mandamientos. Sí, los 10 mandamientos se aplican solo a los judíos, ¿verdad? Bueno, eso no es lo que dice Jesús. Se aplican a todos los seres humanos. Pero fueron dados a los judíos, como el sábado fue dado a los judíos. Si recordemos que en la introducción dijimos que los judíos en aquel entonces eran el pueblo escogido por Dios para que iluminara al mundo entero. Lastimosamente el pueblo judío no cumplió ese propósito y Dios tuvo que crear un nuevo pueblo a través de Jesús y sus discípulos. Es interesante que los cristianos dicen, los 10 mandamientos se aplican a todos los judíos, porque siempre es malo matar, siempre es malo robar, siempre es malo hablar falso testimonio, siempre es malo maltratar a los padres, pero luego dicen, pero el cuarto mandamiento del sábado, ese es exclusivamente de los judíos. No tiene sentido. No tiene sentido porque Dios escribió los 10 mandamientos para que sus hijos lo guardaran. No podemos dejar que 9 lo guardan y uno no. O sea, violar el cuarto mandamiento es como violar cualquier otro de los mandamientos. Y no es nada difícil guardar los 10 mandamientos. Nosotros guardamos en este país ¿cuántas leyes? Este país está lleno de leyes, de normas, y las guardamos para no ir a la cárcel. Y lo que el Señor establece son principios, solo 10 principios. Es mucho más sencillo guardar los 10 mandamientos que guardar la ley de California o la ley de cualquier otro estado. Las leyes de California Perdón, son muchísimas. Las leyes de California. Es un código inmenso. Bueno, vamos a leer, pastor, el cuarto mandamiento para que la gente, puede haber gente que no ha leído nunca el cuarto mandamiento. Vamos a leer los versículos 8 al 11. Bueno, ya dijimos que fueron escritos con el dedo de Dios, ¿verdad? Correcto. Vamos a leer del 8 al 11. Acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Entonces, ¿cuál es el día que Dios reposó, bendijo y santificó? El séptimo. El séptimo. ¿Y cuál es el séptimo hoy? El sábado. El sábado. De paso, la palabra sábado viene del hebreo Shabbat, que significa cesar actividades. O sea, el calendario no ha cambiado desde la creación hasta ahora. Lo más seguro es que no, y estoy seguro que no, y le voy a dar varias razones, pero por lo menos una. Una de ellas es porque los judíos hasta el día de hoy siguen guardando el mismo sábado que nosotros, que no somos judíos, lo guardamos. Sí. Pero también hay razones astronómicas, porque también está demostrado que no han habido cambios en el calendario desde que existe historia. Correcto. El calendario semanal se ha seguido moviendo. Sin embargo, en algún momento los europeos han querido establecer un calendario semanal de 10 días, trabajando 8 y descansando 2, pero eso no ha tomado fuerza. Exacto. Y una razón más, todos los tiempos que los seres humanos manejamos están en función de los astros. El día es el tiempo en que tarda la Tierra en girar sobre su propio eje. El mes es el tiempo en que tarda la luna a girar alrededor de la Tierra. El año es el tiempo en que tarda la Tierra a girar alrededor del Sol. La semana, la única evidencia que existe sobre el hecho de que exista el concepto semanal, la única evidencia es que Dios lo hizo. No hay más evidencia en la historia de que alguien haya propuesto un ciclo semanal. No, la única la tenemos en la Escritura. Una vez yo hablaba con una persona que observa el domingo como día de reposo. Y le dije, ¿qué día de la semana guardas tú? Él dice, bueno, yo guardo el domingo. Le digo, bueno, muy interesante. ¿Por qué guardas el domingo como día de reposo? Porque Cristo resucitó ese día. Y yo lo miré y le dije, entonces tú estás diciendo que tú guardas el domingo porque ese es el día que Cristo resucitó. Me dice, sí. Entonces yo le dije, pero si el domingo es el mismo domingo en que Cristo resucitó, entonces el sábado debe ser el mismo sábado, ¿verdad? Pero luego me salió con otra, dice, pero ¿cómo sabemos que el sábado de la época de Cristo era el sábado de la creación?
Y entonces yo fui a Juan 1, 1 al 3, donde dice que Jesús fue el creador. Le dije, ¿crees tú que Jesús iba a guardar el mismo sábado de hoy Claro. y que era un día equivocado diferente al que estableció en la creación? Suficiente No. argumento. Suficiente argumento. Suficiente Es interesante, la gente dice que el domingo es el mismo domingo, pero no podemos saber que el sábado es el mismo sábado. Así que cualquier día está bien. Bueno, ya hemos visto que el sábado es el día del Señor. Incluso Jesús en su muerte guardó el sábado permaneciendo en la tumba. Sí, descansó todo el día. Descansó en la tumba. Y no solo eso, las mujeres que iban a preparar las especias, como lo dice Lucas el capítulo 23, los últimos versículos y el 24:1, iban a preparar el cuerpo de Jesús. No alcanzaron a hacerlo el viernes, así que descansaron y fueron el domingo muy temprano con las especias, pero Jesús ya había resucitado. Exacto. Así que muestra que aún era tan importante guardar el sábado que ni siquiera fueron a ungir el cuerpo de Jesús ese Imagínate día. Y eso. Jesús descansó el sábado en la tumba. O sea, bueno, mi Biblia, yo me di a la tarea de revisar todos los textos que hay en mi Biblia sobre el sábado. En esta Biblia encontré más de 200. Esta es la versión Reina Valera Sí. del 95. Más de 200 textos que dicen que el sábado es el día del Señor. No encontré ninguno que diga que es otro día. que no es otro día. Por supuesto, aunque hay alusiones, pero es demasiada la evidencia, demasiado fuerte la evidencia a favor de la observancia del sábado. Y la Amén. Biblia siendo tan clara, uno se pregunta, ¿cómo es posible que hoy hayan tantas personas que guardan el domingo en lugar del sábado? Cuando desde el Génesis hasta el Apocalipsis es el único día que Dios establece como el designado por Él para adorarle y para reconocerlo como el Creador. Amén, así mismo es. Ahora, hay un pasaje todavía que falta por examinar. Algunos creen que el sábado, como día de reposo para el hombre, se originó con el cuarto mandamiento. Pero el sábado existía no solo en Génesis, sino existía en otro sitio antes que Dios diera los 10 mandamientos. En el capítulo 16 de Éxodo. Correcto. Así que hay que ir ahí para ver qué lecciones nos enseña Éxodo 16. Si quiere explicar un poquito, pastor. Éxodo 16 es el capítulo en donde Dios le da el maná al pueblo. Y aquí sucede una cosa sorprendente, extraordinaria. El pueblo de Israel había sido esclavo en Egipto por 400 años. Y ahora Dios los saca de Egipto liberando a su pueblo debido al clamor que ellos hicieron. Querían salir de la esclavitud, símbolo de que de la misma manera Dios nos libera de la esclavitud del pecado. Sale el pueblo, pero muchos de ellos no sabían guardar el sábado. Dios necesitaba enseñarles. Y como Dios es amoroso, bondadoso y quiere orientar a sus hijos, pues comenzó a enseñarles. Así que caía maná del cielo, llovía pan del cielo 6 días a la semana. Y un día a la semana, que era el sábado, no llovía pan del cielo. Eso quiere decir que Dios les estuvo enseñando. 6 días salgan a buscar qué comer, a trabajar. Y un día descansen. Por 40 años. Por 40 años. Así que imagínese usted repitiendo lo mismo 40 años, 40 años. Sin embargo, cuando comenzó a caer el maná, algunas personas no salieron el sábado a buscarlo. Y Dios se disgustó con ellas. Les tocó ayunar. Les tocó ayunar porque no estaban guardando el día del Señor. Vamos a mirar ese texto para que podamos ver cuán importante es que nosotros podamos guardar el sábado como día del Señor. Y quiero que vayan conmigo al versículo, quizás voy a comenzar a leer desde el 23. Desde el 23. Pastor, si quiere ayudarme. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová. Aquí está hablando Moisés. Sí. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Claro, aquí dice que no se agusanó era porque el maná, si se guardaba de un día para otro, como dicen los versículos anteriores, producía gusanos. Pero el viernes se recogía doble porción para que tuvieran para el sábado y no se agusanaba. Exacto. Así que el Señor les enseñó que en los 6 días les da lo suficiente para que vivieran tranquilos y necesitaban un día para descansar. Y pastor, el versículo siguiente, el versículo 25. Ok, versículo 25 dice, y hasta dijo, el 27, vamos a leer. ok, y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo
para Jehová. Así es. Hoy no hallaréis en el campo. Ajá. 6 días lo recogeréis, Ajá. mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Correcto. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Les tocó ayunar. Les tocó ayudar porque no encontraron. Y porque tampoco hicieron la provisión. Debieron haber el sexto día, que era viernes, haber tomado la doble porción. Pero aquí el punto interesante es que ellos estaban violando el mandamiento. A veces Dios quiere enseñarnos cosas, pastor, pero a veces somos tercos, no queremos aceptar las enseñanzas de Dios. Queremos hacer lo que nos parece. Y estos hombres o estas personas estaban haciendo lo que les parecía. Lo que Dios decía es que debían observar y guardar el sábado. Y miren lo que pasó en el versículo 28. Versículo 28. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y el 29 dice, mirad que Jehová os dio el sábado, y por eso en el sexto día os ha dado pan para 2 días. Quédese pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Versículo 30, así el pueblo reposó el séptimo día. Es la manera como Dios estaba enseñando a Israel. Por eso hoy los judíos son tan celosos en guardar el sábado. Lo aprendieron desde esa época. Pero estas son lecciones para nosotros. Todo lo que ha sido escrito del pasado es para nuestra enseñanza. Amén. Y Dios lo que quería era enseñarnos a guardar el sábado como su día santo, de observancia, recordando que Él es el creador de todas las cosas. Así que Dios les enseñó a guardar el sábado antes que diera los 10 mandamientos. Porque esto es Éxodo 16. Y los 10 mandamientos los da en Éxodo 20. Y es interesante, en esta época de la pandemia, muchos están diciendo que se necesita un domingo de reposo Sí, para el Señor. planeta, Sí, Señor. cuando en realidad la Biblia enseña que el planeta debe reposar en el santo sábado. Las bestias deben reposar el sábado, las personas deben reposar el sábado, porque es un día para suspender todo lo nuestro y enfocarnos solamente en Dios, Amén. el maravilloso Dios Amén. que nos creó, Gloria a que Dios. nos redimió y que pronto restaurará todas las cosas. Amén. Bueno, el tiempo se ha ido. Lamentablemente el reloj es el mayor enemigo de este programa. Pero Dios mediante tendremos otra sesión juntos muy Con la ayuda de pronto. Quiero agradecerle a todos los que han sintonizado el programa hoy en vivo. Ojalá que haya sido de beneficio, que Dios les bendiga y les guarde. Y nos veremos, Dios mediante, en la próxima.